Uno de los errores en los que hemos incurrido desde los ambientalismos, los activismos y la incidencia en políticas públicas desde la agenda ambiental ha sido justamente concentrarnos en el desarrollo de políticas públicas o de protección o de mitigación o de progresividad en el ganar derechos para la naturaleza. En este punto de la historia queda claro que de no atender la agenda productiva estaremos cometiendo los mismos errores que nos trajeron a esta situación de colapso probablemente irreversible. Y en ese sentido bajamos a la estructura productiva en particular de nuestro país. Un perfil agroexportador claramente en donde tres patas extractivistas entendidas como industrias que extraen naturaleza para exportar commodities, sostienen la base económica de la Argentina y muy probablemente de la mayoría de los países de nuestra región, sobre todo a partir de la instalación de lo que como paradigma se conoce como consenso de los commodities. A partir de fines de los años 90 se instaló una fuerza política más allá de la ideología de quien gobernara en ese momento, a partir de la cual el destino aparentemente inevitable de nuestra región es la de exportar commodities, es decir, materias primas que se valorizan en el mercado externo. La estructura productiva, el perfil económico de nuestro país se sostiene sobre todo en tres patas de industrias extractivistas, es decir, que extraen naturaleza para la exportación. La primera es la explotación de hidrocarburos, de combustibles fósiles, de petróleo y de gas, que hoy encuentra una nueva frontera en los no convencionales y en la metodología de la fractura hidráulica para su extracción. Al mismo tiempo, las últimas tendencias indican que se está avanzando en la exploración para la instalación de plataformas offshore en el mar argentino. Todo esto extendiendo la vida útil de un modelo fósil que ya debería estar desacelerando su expansión para ir a cumplir con lo que vimos en el video de crisis climática. Los objetivos del Acuerdo de París, las metas de reducción de emisiones que implicarían descarbonizar la economía hacia la mitad en 8 años e ir hacia la carbono neutralidad en 30, menos de 30 en este punto de la historia. Entonces, la primera pata, combustibles fósiles, hidrocarburos. La segunda pata, megaminería. Megaminería en Argentina todavía reviste la posibilidad política y el anhelo de una explotación más profunda sin parar a mirar, por un lado, cuál es el anhelo de las comunidades que viven en los territorios explotados y por otro lado, la necesidad real y genuina que tiene la sociedad de esos minerales que en muchos casos hoy se encuentran en mayor cantidad enterrados en rellenos sanitarios. La famosa minería urbana, una frontera productiva e industrial todavía muy poco explorada, pero de la que se sabe que hay muchos más recursos de los que se pueden encontrar hoy volando montañas a partir de el método que se usa en la megaminería. Y en tercer lugar, y creo yo el aspecto más relevante del perfil productivo y económico de nuestro país, lo que conocemos como agronegocio. Agronegocio entendido como una estrategia de explotación de la tierra para producir commodities de exportación, es decir, mercancías del agro que tienen un equivalente en precios internacionales que no se fija en nuestro país. De allí la dependencia enorme que genera vivir de commodities esperando que ingresen divisas a partir de exportaciones. El agronegocio se instala como estrategia productiva a partir de el mismo momento en el que el consenso de los commodities empieza a primar como lógica económica en nuestra región. Podemos decir que desde hace 50 años la Revolución Verde instaló una idea generalizada en la que el campo debe producir commodities, granos de exportación, con un fin mayoritario. Y este fin mayoritario hoy implica que más del 85% de las exportaciones de soja de nuestro país sean materia prima para producir alimento balanceado
de animales industrializados en otros países o materia prima para producir biodiesel. En esto cabe una reflexión profunda que tiene que ver con la crisis sistémica en la que nos encontramos. Una crisis sistémica implica condiciones geopolíticas que tienen consecuencias locales. La aparición de nuevos conflictos bélicos, la aparición de catástrofes naturales profundizadas por los impactos de la crisis climática, la aparición de imprevisibilidades ecosistémicas que van a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la mayor parte de las 8.000 millones de personas que habitamos la Tierra, nos tiene que inevitablemente traer la pregunta al momento de construir políticas públicas hacia adelante. ¿Para quiénes producimos alimentos? ¿El campo que tenemos hoy es el modelo que necesitamos para transitar el colapso de las condiciones de normalidad que conocemos? ¿Cómo puede ser que siendo un país que puede abastecer de alimentos a muchas argentinas, hoy tengamos un 40% de personas que no logran tener una dieta nutritiva para estar saludables? ¿Cuáles son los mecanismos públicos que están desalentando cierto tipo de agricultura y alentando otro? Hay datos muy interesantes para empezar a pensar sistémicamente en cuál es el modelo de producción de alimentos que podríamos tener en nuestro país y que por algunos motivos no estamos teniendo. Fui a consultar dos fuentes de información que brindan una línea de base interesante para entender por qué estamos teniendo un modelo de desarrollo agrícola determinado y no estamos transitando cambios estructurales en la forma en la que cultivamos alimento para personas. La Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina es una de esas fuentes y la cito, y la otra es el Censo Nacional Agropecuario, que es del 2008-2019 y que lleva adelante el INDEC. Según la FADA, la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, en nuestro país existen 294.000 empleos que acapara el sector agroexportador, lo que mencionábamos antes como agronegocio. Estos 294.000 empleos se distribuyen en una superficie cultivada que, sumando soja y maíz, contabiliza 37 millones de hectáreas. Si distribuimos esos empleos en las 37 millones de hectáreas, estamos teniendo una cuenta que nos da alrededor de 0,0079 empleos por hectárea del sector agroexportador. Ahora bien, si tomamos las hectáreas cultivadas para producir alimentos para personas, es decir, frutas, verduras y legumbres, encontramos que la superficie cultivada con verduras totaliza 600 millones de hectáreas, la de legumbres 370.000 millones de hectáreas y las de frutas 514.000. En esta superficie cultivada se desarrollan empleos para 442.000 personas. Entonces, si estas 442.000 personas las distribuimos en ese 1,5 millones de hectáreas cultivadas con verduras, con frutas y con legumbres, tenemos un ratio de que tenemos 0,3 empleos por hectárea. Esto es 38 veces más empleo en la superficie cultivada para producir alimento para personas, sobre todo abastecer el mercado interno, que lo que se destina en términos a la generación de commodities de exportación. Y no solo eso, hay datos adicionales que nos hablan de cuál es la ganancia que obtienen los productores al decidir un modelo sobre otro. Es preciso en este punto del relato aclarar que las 37 millones de hectáreas cultivadas con granos para exportación están sobre todo dominadas por un paquete específico, el famoso paquete tecnológico que asocia una semilla modificada genéticamente con los insumos de síntesis química necesarios para que esa semilla prevalezca, es decir, los llamados productos fitosanitarios, agrotóxicos para el léxico
actual. En este sentido, para producir 1 caloría de alimentos, hoy se necesitan 10 calorías de energía fósil, es decir, los insumos de síntesis química que estoy mencionando, que son la base del agronegocio, son muy intensivos en consumo de no solamente venenos asociados a las semillas, sino de fertilizantes, de pesticidas, de herbicidas, etcétera, etcétera. El 50% del campo argentino hoy es controlado por 10 empresas. Hay un nivel de concentración de la tierra muy alto en el que predomina este modelo de producción asociada al paquete tecnológico. El modelo que predomina en la producción agropecuaria argentina ya vimos que es el del paquete tecnológico, que es una forma de producir que rinde en grandes extensiones de tierra por el volumen de granos que se cultivan, pero que en términos de márgenes, es decir, de ganancia, es bastante pobre. Esto deja a los pequeños y a los medianos productores imitando un modelo que está diseñado para grandes pools de tierra en quizás una escala más chica. Entonces, mirar en este punto la enorme posibilidad que tiene una transición hacia la agroecología es también atender varias partes de la crisis sistémica de la que venimos hablando. Si pensamos en términos globales, quienes abastecen a las 8.000 millones de personas que somos de alimentos, encontramos que el 80% de las campesinas y los campesinos del mundo son quienes abastecen a la mayor parte de alimentos de personas en nuestros países. Entonces, identificar cuáles son las necesidades en este contexto de transición es importante para decidir en dónde poner los esfuerzos estatales en desarrollar nuevas matrices productivas, sobre todo a nivel de economías locales. En términos de ejemplos, el municipio de Huaminí tiene un desarrollo de transición agroecológica que hoy permite que 4.000 hectáreas de tierra estén destinadas a alimentos para personas de base agroecológica, es decir, formas de producir que no incluyen dentro de su génesis la utilización intensiva de insumos de síntesis química. Estos insumos de síntesis química tienen un doble peligro. Por un lado, la consecuencia evidente en las enfermedades territoriales y comunitarias que están generando. Según el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, las mayores consecuencias que estamos viviendo hoy en términos de aumento de tasas de cáncer, de enfermedades congénitas, se ven en poblaciones rurales que están siendo afectadas por la exposición directa a la aplicación de agrotóxicos. La afectación negativa que el uso intensivo de insumos de síntesis química está produciendo se ve evidenciada, por un lado, en los márgenes de ganancia de los productores, por otro lado, y siendo mucho más importante, en la salud de las comunidades, de los pueblos fumigados, y en tercer lugar, en la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas en donde se aplican los venenos. Argentina, sin ir más lejos, es el país del mundo con mayor uso de glifosato. Cuando empezó a implementarse el modelo del paquete tecnológico en el año 1996, las tasas de uso de glifosato iban en el orden de los 3 litros por hectárea. Pasaron 20 años y hoy 1 hectárea de cultivos convencionales dentro del paquete tecnológico le pide al productor la aplicación de 15 litros de glifosato por hectárea. ¿Cómo es que llegamos a multiplicar por 5 el uso de glifosato en un periodo tan corto de tiempo? Por un lado, por las estrategias comerciales de las empresas que son parte del contexto del agronegocio que ya describimos, y por otro lado, la naturaleza siempre encuentra su camino.
con lo cual se generan resistencias de malezas o buenezas, depende desde dónde lo miremos, y aparecen resistencias a la aplicación del glifosato. Entonces, entender que una transición hacia modelos de producir de forma agroecológica puede tener ventajas no solamente en los márgenes de ganancia de los productores, sino en la salud de los territorios y de las comunidades, es darle la vuelta sistémica a una solución integral para salir de la vulnerabilidad y la dependencia que además genera la importación de estos insumos. Un ejemplo de extrema vulnerabilidad y dependencia de los insumos de síntesis química que se usan para el campo tradicional es la situación en la que nos encontramos hoy, en la que a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania está en riesgo severo el abastecimiento de fertilizantes. Entonces, entender que una transición hacia la agroecología reviste beneficios para todas las partes del sistema es entender que hay una oportunidad enorme para la construcción de políticas públicas que beneficien a este tipo de producción. Como último dato económico, la inversión que se necesita, según el INTA, para un cultivo convencional dentro del paquete tecnológico y por hectárea es de $336. El INTA Barrow, una estación experimental que queda cerca de Tres Arroyos, demostró que con una inversión de $150 por hectárea bajo un modelo agroecológico se pueden obtener los mismos rindes, la misma productividad. Entonces, replicar este tipo de iniciativas deberían estar siendo hoy la prioridad y el esfuerzo estatal tendría que estar apuntando a garantizar las mejores condiciones para ese campesinado que hoy produce alimentos para personas. Un ejemplo importante a nivel nacional sería que pueda salir la Ley de Acceso a la Tierra, que la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra viene impulsando desde hace muchos años para garantizar condiciones de igualdad en el acceso a la tierra que tienen con los pools que producen alimentos de exportación. Este eje, el eje agroexportador y agrícola en nuestro país, es la piedra fundamental para articular muchas de las oportunidades económicas que tiene nuestro país, no solamente para instalar un perfil productivo que sea interesante en términos económicos, sino para poder garantizar las mejores condiciones disponibles en pos de alimentar a las personas en un contexto de crisis ecológica, climática y muy probablemente social en el corto plazo.